debido debido a que a esos efectos que activaban o esos efectos sí, que tenía la cafeína sobre el cuerpo, el café, ¿no? Entonces, cómo excitaba, cómo exaltaba, cómo te activaba, entonces lo fueron comparando con, o lo colocaron o se relacionó realmente con las bebidas alcohólicas, aunque no tiene nada que ver con el alcohol. El desconocimiento acerca de cualquier otra bebida alcohólica que no fuese vino y porque además provenía de un grano, ¿no? No como el vino que proviene de una fruta, ¿ok? Se dice que su origen es de África y bueno, esto ya está más que comprobado y fue donde se realizó su descubrimiento. África produce muy buen café, pero los africanos no consumen muy buen café. Y una de las leyendas más conocidas sobre el café es la leyenda del pastor Caldi, que allá por el año 600 en el África Oriental, en Abisinia, él pastaba o estaba al cuidado de sus cabras y vio que de repente ellas actuaban de una manera muy particular. Le decían las cabras locas porque ellas se exaltaron muchísimo. Cuando él empezó a buscar el por qué ellas reaccionaban de esta manera, se dio cuenta que se estaban comiendo las bayas de un arbusto muy parecido al café, y eso les causaba esa euforia. Entonces, él como trabajaba en un monasterio, llevó unas semillas al monasterio, las prepararon en una especie de infusión y cuando las probaron les pareció tan horrible que las botaron directamente al fuego. Fue allí, o se dice que esto es una leyenda, que están ahora con todos estos avances discutiéndose y cuestionándose, que cuando los granos empezaron a entrar en contacto con el fuego, empezaron a emanar ese aroma tan delicioso y se dice que de ahí empezó el café a consumirse como lo conocemos hoy en día. ¿Okay? Al comienzo se prepararon infusiones con las hojas y frutos, mientras que los granos, y aún lo son en parte de África, son mascados. Fueron los yemenitas quienes lo popularizaron. Incluso en algún momento se hicieron como especies de granolas con los granos de café y grasas animales, y estos caballeros que iban colonizando territorios, pues se lo llevaban y eso decían que les daba energía. En cuanto a la expansión del café, el papel que jugaron los pueblos de religión y cultura musulmana, particularmente los árabes, en la difusión del consumo del café y su cultivo fue muy importante. Se dice que por eso se llama una de las variedades del café arábica, porque bueno, los árabes fueron los que popularizaron y expandieron, o son los responsables de expandir la bebida del café como infusión por gran parte de Europa. Entonces, por eso el término arábica viene precisamente de los árabes. El café se extiende primero en el mundo como bebida y luego como producto básico o de cultivo. Como consecuencia de esta estrategia, el puerto yemení de Moca, sobre el Mar Rojo, se constituyó en el principal centro de comercio de café hasta el siglo XVII. Una de las variedades de café arábica, de la especie arábica, precisamente se llama moca y se dice que el origen fue precisamente por este importante puerto yemení. En cuanto a la expansión del café, se difundió pronto a la Meca, Medina y Siria, y de allí a Adén y al Cairo, embarcando todo el mundo musulmán alrededor de los años 1510. Y llega a Turquía en el año de 1554. Se popularizó aprovechando la prohibición del alcohol por el Islam. Entonces, bueno, todos conocemos que en la historia de las bebidas alcohólicas, pues hubo prohibiciones
durante mucho tiempo, y el café venía a abrir un espacio por esa característica de poder activarnos, de ponernos más eufóricos o de despertarnos cuando lo bebíamos. No salió de las prohibiciones tampoco, en algún momento estuvo prohibido en muchos lugares y eso ya lo vamos a ver. Cuando el café llega a Europa, llega en el inicio del siglo XVII y el consumo de café fue llevado, fíjense, de Turquía a Europa. Entra por el puerto de Venecia en Italia y pasa luego a Holanda, Francia, Inglaterra y Alemania. Aquí entran los holandeses que también juegan un papel fundamental en todo lo que es la expansión del café, ya no como bebida, sino como cultivo. Los comerciantes venecianos son los primeros en llevar el café a Europa. En esa época también aparecen las dos grandes bebidas, el chocolate caliente y el té. El chocolate caliente por allá en el año de 1528 y el té que se vendió por primera vez en Europa en 1610. Cuando el café llega a Europa no es recibido con los brazos abiertos, como les comenté anteriormente. Después de todo, además estaba el componente religioso, era la bebida favorita de los musulmanes, con quienes los cristianos han estado en guerra durante siglos, tanto en España como prácticamente en el resto del Mediterráneo y la Tierra Santa. Por eso les comentaba que no fue en algún momento la bebida más apreciada por muchos. El café cuando llega a Europa, entonces los fieles europeos empezaron a llamarlo la bebida de Satanás. Entonces era muy criticada la persona o era cuestionada como pecadora la persona que bebía café. Entonces, en algún momento, pues, el café llega al Vaticano a manos del Papa Clemente VIII, pero llega a manera de que lo prohíba. Le dicen, bueno, mira, esto está aquí, esto está sucediendo, necesitamos por favor que tú prohíbas esto. Y él dijo, no, un momentico, aquí yo no voy a prohibir nada si yo no lo he probado. Yo no puedo prohibir algo que yo no he probado. Entonces le prepararon una taza de café. Cuando él probó esa bebida, pues bueno, para él fue espectacular y se dice que entonces dijo, no, esta bebida es demasiado deliciosa, esto no se puede reservar solo para los pecadores, así que yo la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y así es como realmente se empieza a expandir el café por el resto del mundo. Ya bendita por el Papa, pues entonces ya no estaba reservada solo a los pecadores y empieza a expandirse de manera acelerada por el resto de Europa. El primer establecimiento de café en Europa se abrió en Venecia en 1686, en Francia, llamado Le Procopé, y aún está en funcionamiento hoy en día. Y todos estos establecimientos de café que fueron abiertos para esa época eran puntos de encuentro para filósofos, escritores, artistas, pensadores, de los que ustedes no se pueden imaginar. En las cafeterías surgieron guerras, evangelizaciones, eh, se escribieron libros, historias, o sea, no saben todo lo que pasaba en esas cafeterías. Luego llega el famoso Café Florian de la Plaza de San Marcos, que abrió sus puertas en 1720 y hoy en día todavía sigue abierto al público, así como lo ven en la fotografía. Tomarse un café de pie ahí cuesta €1, pero si te lo tomas en una de esas mesas sentado en la Plaza de San Marcos, te puede costar hasta €5 una taza de café. ¿Qué les parece? El café llega a Norteamérica y la primera referencia que se tiene de que se tomaba café ahí data en los años de 1668.
Pronto después de esa fecha se abren nuevos establecimientos en Nueva York, Filadelfia, Boston y algunas otras ciudades. Y tanto la Bolsa de Nueva York como el Banco de Nueva York empezaron en establecimientos de café, donde están ellos o donde se desarrollan hoy en día, habían cafeterías muy famosas para la época. Vamos a hablar entonces un poco de la expansión del cultivo del café. Y como les mencioné anteriormente, pues los holandeses tienen mucho que ver en esta historia, ¿ok? Entonces, en el siglo XVII, de Yemen va a Holanda, vayan siguiendo las líneas del color que está aquí en la parte superior, ¿ok? Fíjense acá. De Yemen va a Holanda, de Yemen pasa a India, ¿ok? De Holanda también va a la isla de Java, Surinam y Francia. Y luego de Haití a Jamaica y de la Guyana Francesa a Brasil, y así es como se empieza a expandir en los inicios y llega a las Américas el café. Luego en el siglo XVIII, de Francia va a Haití, de Martinica a la Guyana Francesa y las Islas Reunión. En las Islas Reunión hay una historia importante allí que debemos tocar, que es que la variedad que llega ahí, un típica, hace una mutación y se crea una nueva variedad de arábica que se llama Borbón, ¿ok? En esa isla, que antes se llamaban las Islas Reunión, ¿ok? De Reunión a América Central y a Sudamérica, y de Martinica al Caribe, América Central y Sudamérica. Luego entonces se expande nuevamente por islas del Caribe. Jamaica, Guayana Francesa, pero fíjense que ahí, bueno, son muchas colonias holandesas que están relacionadas. Luego en el siglo XX de Brasil va a África Oriental y de la isla Reunión, América Central y Sudamérica. Y así, bueno, el café empieza a ser de las suyas en todo el territorio americano. En el siglo XIV, los árabes llevan la planta a Yemen, donde aparecen las primeras plantaciones que generan una gran apertura económica, ¿no? El monopolio árabe de la producción de café, y esto es importantísimo, estuvo basado en la prohibición de exportación de semillas y el mantenimiento de un cuidadoso secreto sobre las técnicas de cultivo. Entonces ellos, antes de transportar las semillas de café de un lugar a otro, las hervían o las pasaban por agua caliente para matar el embrión y que entonces como cultivo no se pudiera expandir. Eso lo hicieron los árabes. La expansión del cultivo del café en diversos continentes la inician los holandeses, que ya les dije anteriormente, para no tener que depender de los árabes, porque los árabes tenían un monopolio con esto. Los holandeses lograron acceder a las semillas y fueron quienes desarrollaron los primeros cultivos intensivos en la India y el Ceilán. Hoy es Sri Lanka, en el siglo XVII. Se dice que para que los holandeses pudieran obtener esas semillas, no recuerdo ahorita quién exactamente era que tenía un romance con una chica. La chica le regaló un ramo de flores al caballero y dentro de ese ramo de flores había una pequeña rama con algunas semillas de café. Y entonces se dice que así fue que empezaron los holandeses a difundir o multiplicar el café en todas sus colonias. Siempre hay algo de romance relacionado con el café. En 1706, una sola planta de café típica, la variedad típica de la especie arábica, es la responsable de casi todas las demás variedades de café que existen hoy en día, que son millones, ¿ok? Esta planta fue llevada de Java a Ámsterdam y se le dio hogar en los jardines botánicos
Desde allí, una planta fue compartida con Francia en 1714 como parte de un regalo en símbolo de paz entre los holandeses y los franceses para el rey Sol, ¿ok? Entonces, los cafetos sembrados pertenecían a la variedad conocida, como ya se los mencioné, típica. En 1711, el primer embarque fue enviado a Ámsterdam y de esta forma Holanda llega a dominar la producción mundial del café. O sea, desplaza a los árabes ya con todo esto. Por el Tratado de Paz que les comenté anteriormente, en 1713 Francia recibe el primer café de estas manos holandesas que llega a la corte del rey Sol que les acabo de mencionar, el rey Luis XIV, quien encomendó su cultivo a un eminente botánico, Antonio de Jussot, en el Jardín Botánico de París. Ahí la cuidaron y lograron que se producieran otras plantitas, ¿ok? La cultiva en Versalles y sus semillas son las que exportan a las islas de Borbón, que les acabo de decir, y de ahí proviene el nombre de esta variedad de café. Se cree que los holandeses también fueron quienes introducen el cultivo de café a Sudamérica, pero entonces aquí ahora hay dos vertientes, porque en teoría la planta de café que llega a Venezuela llega por los franceses, no por los holandeses. Esta típica fue enviada en 1719 en rutas comerciales coloniales a la Guyana holandesa, ahora Surinam, y luego a Cayena y Guayana francesa en 1722. Y desde allí a la parte norte de Brasil en 1727. Llega al sur de Brasil entre 1760 y 1770. Entonces, de parte de los holandeses llega por un lado de las Américas y ya vamos a ver hacia por qué lado llega a Venezuela. Los primeros arbustos llegan a islas del Caribe a comienzos del siglo XVIII, traído por los franceses. ¿Okay? Esta plantita de café que le regalaron los holandeses a el rey, pues viene a las Américas con una historia muy bonita que ya les voy a contar, ¿ok? Dicen que de ahí pasó a Brasil y Colombia y luego se consolida como un cultivo muy importante en el siglo XIX. En el decenio de 1720, ya vimos cuando llega a Brasil, efectivamente en el transcurso de estos años, es cuando el café se empieza a cultivar por primera vez en las Américas, gracias a lo que es quizás el relato más fascinante y romántico de la historia del café. Gabriel Mathieu Duclos era un oficial de la Marina francesa que estaba en servicio en Martinica y que en 1720 viaja a París con permiso del rey. Se dice que él adquirió esa plantita de café por una novia que tenía, que trabajaba en el jardín botánico y que en símbolo de su amor, pues ella se la regaló. Con alguna ayuda y no poco encanto personal, se dice que un cafeto vino con él en el mar, por el mar. El viaje estuvo lleno de incidentes, ese barco le pasó de todo, piratas, eh, ¿cómo se llaman? Huracanes, tormentas, o sea, ese pobre barco pasó de todo. Incluso Mathieu Leclos tenía hasta un enemigo en ese barco. Y le dañaban la plantita. Hubo un momento en que el agua escaseó a tal nivel que la tuvieron que racionar y Mathieu Leclos compartía su agua, que era para beber y para mantenerse con vida y con fuerza, con esa plantita de café. Llegó chuequito, llegó estropeado, pero llegó, ¿ok? Y ese primer cafeto fue replantado en Privar, donde lo cercaron con un seto de espinas y lo cuidaron los esclavos. Se dice que ese cafeto se multiplicó
y en 1726 hizo la primera cosecha. Está registrado que en 1777 había entre 18 y 19 millones de cafetos en Martinica y había quedado establecido el nuevo modelo para un nuevo cultivo comercial que podía darse en el Nuevo Mundo. O sea, las características aquí en las Américas fueron tan idóneas que este cultivo, de una manera muy noble, empezó a reproducirse, a reproducirse, a reproducirse, hasta, bueno, ser la potencia que es hoy en día. Los ingleses y misioneros españoles son los responsables de propagar el café de Martinica a Jamaica y llega a Venezuela en el año de 1730. Llega a Santo Domingo en 1735 y desde Santo Domingo las semillas se envían a Cuba en 1748, más tarde a Costa Rica en 1779 y El Salvador en 1840, quienes reciben las semillas de Cuba. Fíjense qué rápido fue la expansión aquí en las Américas. Con esto le doy fin al primer módulo. Voy a abrir la otra presentación, en donde vamos a entender. Tengo tiempo todavía, ¿verdad, profesor Pedro? Sí, sí, cómo no, no hay problema. Ok, porque lo tengo dividido en dos presentaciones, porque no sabía cuánto me iba a demorar una y la otra. No, el café llega primero a Venezuela y de Venezuela va a Colombia. ¿Ok? Imagínense. Sí, por ahí hicieron la respondí porque abrió la ventanita justo cuando estaba aquí. Sí, sí, los colombianos le deben su cultura cafetera a los venezolanos y en sus libros de historia, pues sale sí que el café llega desde Venezuela. ¿Ok? Hay como dos teorías que llegó de Brasil, pero en los cursos que yo he estado en Colombia, cuando he sido juez de campeonato allá o he estado dando apoyo a los jueces de campeonato allá, pues siempre hablan de que el café llega desde Venezuela a Colombia. Me compartir entonces la otra presentación. ¿Ya la ven? Ya va a salir. Está compartiendo. Perfecto. Ahora vamos a tocar un poquito el tema de la semilla a la taza. Vamos a entender un poco qué es lo que sucede desde que esa plantita se siembra hasta que llega a nuestra taza, ¿vale? Usted me dice cuando ya aparezca la presentación. Un poquito lento lo que hablábamos ahorita de las computadoras. Así están nuestros cerebros, igualito que las computadoras, No hace de falta tanta café. información. Sí, en definitiva, ojalá les pudiera preparar café en este momento. Ya, Espero que ya, en una ya. próxima, sí, ya la vi, ya la vi. Que en una próxima entrega podamos mostrarles cómo preparar un delicioso guayoyo, al menos que nos dé chance hoy, vamos a ver. Entonces, vamos a hablar ahora de la semilla en la taza. Ya entendimos un poco que, bueno, los árabes son los responsables, en cierto modo, de que esta bebida se descubre y se expanda por el mundo, que los holandeses entonces también son responsables de haberlo traído a las Américas. En el caso nuestro, desde Francia, por esta historia con Mathieu Leclos, ¿ok? Entonces vamos a entender ahora qué es lo que sucede después que esa matica crece y esos granitos salen en la matica, ¿ok? Porque eso, como les digo, no es como un mango. Vamos a ver un poco la clasificación botánica. Entonces, el subreino, esto no se los voy a leer todo, les voy a dar lo más importante, que es el orden, que es de las rubiáceas, la familia, que es rubiácea, el género Coffea, de ahí viene su nombre café, la especie arábica, canéfora y libérica. Y luego, después de esto, vienen variedades, ¿ok? Entonces, hay como 1 millón de especies de café que existen, pero las únicas que se comercializan son el arábica, el canéfora y el ibérica. Son los únicos que se pueden cultivar como con fines comerciales. El café se da
entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, en lo que llaman el cinturón tropical o el cinturón de café o coffee belt. Entonces, fíjense, en Italia no se da café. Los italianos toman mucho café, pero en Italia no se cultiva café. ¿Ok? Ahora con el calentamiento global y los fenómenos de la niña y el niño, pues se están viendo casos de que el café se está dando un poquito en zonas donde antes no se daba, ¿ok? Pero todavía están en estudio y algo particular en el café es que no es solo tomar el café per se, sino que ahora se vive lo que es la tercera ola del café, en donde nos enfocamos más en la calidad que en la velocidad en la que preparamos esa bebida. El sabor del café va a variar según la altitud, ¿ok? Fíjense que de 1000 metros hacia arriba se cultivan los arábicas y de los 1000 metros hacia abajo se cultivan los canéforas o robustas, ¿ok? Que son las variedades, las especies, perdón, de café más comercializadas en el mundo, ¿ok? Entonces, los arábicas siempre son granos que se dice tienen una mejor calidad y mejores atributos en tasa de sabor y de aroma que los canéforas. Los canéforas en algún momento solo se cultivaban para fines comerciales, porque el contenido de cafeína que tienen los arábicas con respecto a, perdón, los canéforas o robustas con respecto a a los arábicas es el doble. Repito, arábica tiene el 1% de cafeína y el canéfora tiene el 2% de cafeína. Entonces, las bebidas energéticas, las medicinas, toda esa cafeína que se utiliza en las bebidas famosas como la Coca-Cola, la Pepsi, vienen de la variedad canéfora, que digo, de la especie canéfora, esto siempre uno se enreda. Y la bebida como tal, que se disfruta, la infusión, por muchos, muchos años era solo arábica, ¿ok? Como les digo, estamos en la tercera ola del café y entonces ya los canéforas están siendo cultivados con mejores cuidados y también se están bebiendo y están dejándose notar también con sus cualidades aromáticas y de sabor, que son muy, muy, muy distintas a los arábicas. Entonces, fíjense, sobre 1600 metros se dice que los cafés tienen sabores a frutas, florales, algunas especias y depende del proceso de post cosecha que se les dé, pueden tener algunas notas de vinos, ¿ok? Cuando vamos bajando un poquito, pues entonces aparecen los agridulces, unas notas a chocolate, cacao, vainilla y frutos secos. Y si seguimos bajando, entonces la acidez baja, aumenta el amargor por el contenido de cafeína, el sabor es un poco más suave, no tiene tanto cuerpo, no tiene tanto peso en boca, y el dulzor también baja un poco. Mucho más abajo, pues entonces se empiezan a apreciar herbales, algo terroso y sabores menos complejos, ¿ok? Pero no quiere decir que sean cafés malos. Lo que pasa es que el venezolano en particular está acostumbrado a un café con mucha robustez, ¿ok? Porque ¿Por qué, hago notar aquí el tema de la altitud? Pues precisamente porque hay muchos libros y mucha documentación que habla sobre los cafés de altura. Los cafés de altura que siempre tienen mucha mejor calidad. ¿Ok? En el mundo del café, pues las características de aroma y de sabor son muy intrínsecas, además también de dónde están ubicados geográficamente, cuáles son las características de clima, las temperaturas, la humedad relativa que tenga ese cafetal, y además el terroir también influye mucho en esas características. Entonces, si yo siembro aquí una variedad de café a los 1000 metros, por ejemplo, el Borbón, va a tener unas características particulares
y si lo siembro como a 1400 metros, va a tener otras características completamente distintas. Algunas coinciden, pero muchas van a variar. Entonces, eso es lo interesante y lo maravilloso del mundo del café, que no solo nos conecta con las emociones, porque el café forma parte de nuestro día a día, sino que además algunos sabores u olores característicos nos conectan con aquellos desayunos los domingos en casas de las abuelas, lo que comentaba la profesora Loyola antes de arrancar, ¿no? Que tú decías que el patio de secado lo tenían dividido, era por marca, porque entonces ellos le daban un trabajo y un proceso particular a cada uno de ellos porque la marca demandaba ciertas características. Entonces el venezolano compraba de todas las marcas. Yo me acuerdo que en mi casa no se tomaba una sola marca de café. Siempre había San Antonio, había Fama de América, había Café Madrid y ahora, bueno, entiendo que era porque cada uno buscaba una característica distinta, ¿no? Deme un segundo, estoy en clase. Ok, te dije que cuando termine la clase te doy helado. Estoy en clase, Bruno. Estoy en clase, Bruno. Esperen 20 minutos, amor, ya voy a terminar. Ese es el problema de trabajar desde casa. Mi hijo siempre le gusta participar en las clases. Fíjense, este bosque aquí precioso y estas plantas de café tan bellas con este microclima, ¿no? Ese microclima era el de que les estaba hablando. O sea, si yo tengo un cultivo a 1200 metros, pero entonces agarro y lo acompaño de árboles de sombra, de gramíneas que protejan el suelo, que mantengan una humedad en ese cafetal, pues voy a desarrollar unas características muy particulares, ¿ok? Entonces, el café se puede cultivar así con bastante sombra o a plena exposición, como es en este caso. Entonces, fíjense, aquí de repente está a plena exposición porque la altitud en la que es cultivado y las condiciones climáticas que puedan haber ahí no ameritan que le tengamos tanta sombra. Entonces, si ustedes prueban un café sembrado aquí, imagínense que estos árboles están dándole sombras a otros cafés y es la misma variedad la que está sembrada. Estos van a tener unas características en taza y los que están bajo sombra van a tener otras características muy, muy distintas. De hecho, en uno de los viajes que tuve en Guatemala, tuve la oportunidad de probar cafés que están sembrados a más de 2000 metros de altura, 2450 metros, lo vieron estos ojos. Y había, imagínense que era aquí como un cerro de este lado y un cerro de este lado, pues, y son volcanes, están sembrados a pie de volcán. Era la misma variedad y a este le pegaba la luz del día, a este la luz de la tarde, y cada uno tenía características completamente distintas. Entonces el café va mucho más allá, como les decía, arrancarlo de la mata y entonces ya ahí procesarlo y ya esto sabe a cacao porque lo sembré al lado de una mata de cacao, pues no, no es así, ¿ok? Vamos a hablar un poco del ciclo ontogenético de la planta, ¿ok? Es desde que va desde la semilla hasta la plantita, ¿ok? Entonces tenemos la cereza, dentro de la cereza hay dos semillas, el café es dicotiledonio, luego viene la etapa de germinación, fíjense todas las fases que va pasando allí, y esta etapa que se llama emergencia, y no es porque estemos alarmados o alertados en algo, sino que precisamente es cuando emergen estas hojitas, sus dos primeras hojitas. Al café siempre le salen las hojas de a pares. En la etapa de germinación, pues imagínense una cama larga con una arena muy particular que ha tenido unos cuidados muy particulares que se llaman almácigos, ¿ok? Allí esparcen todas las semillitas de café y en un periodo de 3 semanas aproximadamente, ellos van a empezar a verse así, de esta manera tan particular. Es súper bello ver cómo, a pesar de que se ven súper débiles, son estos tallitos súper rígidos.
Luego en la etapa de emergencia, como ya les mencioné, empiezan a salir los 2 primeros pares de hojitas. Pasan alrededor de 2 semanas más allí. Y luego de esta fase viene el primer trasplante, ¿ok? Allí sacan cada granito de café es una plantita, ¿ok? Y le evalúan las raíces, ¿ok? Las raíces que están en perfectas condiciones o las plantas que tienen las raíces en perfectas condiciones son las que van a ser trasplantadas, ¿ok? En bolsas negras, ¿ok? O ahora es un material incluso biodegradable, que es como esas bolsas del mercado reusables, ¿ok? Y van a un lugar llamado guardería durante un periodo aproximadamente de 6 meses. ¿Por qué le llaman guardería? Porque aquí en esta etapa es la etapa en que ellas son más vulnerables. ¿Ok? Ya les revisaron las raíces, aquí entonces cuidan muchísimo, es como cuando uno mete al hijo en la guardería para que le den cuidados especiales porque uno no se los puede dar, pues precisamente por eso se llama guardería. Tiene un nivel de incidencia solar reducido y esto lo siembran, lo riegan todos los días y están muy pendientes de que esta tierra no pierda sus nutrientes. Entonces cualquier montecito, cualquier trebolito, cualquier ramita que van haciendo ahí al lado de la matica de café, que compita con los nutrientes que necesita el café, deben ser arrancados uno por uno. Este es uno de los trabajos más fuertes que tiene el café y obviamente, fíjense, se hace de rodillas, ¿no? Entonces ahora, yo estoy segura que después de esta clase el café les va a saber distinto. Luego entonces viene, después de ese periodo de 6 meses, el segundo trasplante. Cuando ya tienen más de 4 pares de hojas, las plantas están listas para trasplantarse ya en tierra, ¿ok? Si el terreno donde van a ser plantadas tiene una pendiente muy inclinada, se hace un marcaje de terreno. ¿Ok? Esto se hace con cierto orden también porque no deben estar tan juntas como para que las raíces compitan, ¿ok? Eh, absorbiendo los nutrientes del suelo y cada variedad amerita un espacio o una distancia entre una y otra, ¿ok? Deberíamos de hacer lotes de variedades únicas, no sembrar un caturra con un catuayo, con un borbón o con un típico, ¿ok? Por lo general se hacen con variedades definidas. En Venezuela, nosotros estamos acostumbrados a consumir blends, precisamente porque con toda la depresión económica que hemos vivido y toda esta depresión al rubro del café, los cultivos se han ido reemplazando, porque la planta de café tiene un periodo de vida útil, okay, con cualquier variedad que se va encontrando. Entonces, eso es un trabajo que estamos haciendo ahora muchas organizaciones para recuperar que esos espacios pues sean variedades únicas y no toda una mezcolanza, porque ya van a ver que se comportan de manera distinta. Fíjense, después de esta etapa, que ya les dije, han ido sumando, me imagino, las etapas que les he ido diciendo, ya tenemos como un año aquí, ¿ok? Esta etapa de floración sucede a los 3 años. O sea, la primera cosecha que da esa plantita de café es a los 3 años, ¿ok? Y la planta de café es una de las únicas, bueno, es la única planta que puede tener granos maduros, flores y granos inmaduros al mismo tiempo, ¿ok? Estas flores duran un periodo de 24 horas y la fragancia es sublime. Eso huele como a azahar, es dulce, a limonado, ¿ok? Estar en un cafetal en época de floración es una de las más bellas experiencias que pueden ustedes tener en la vida. Les recomiendo que entre los meses de abril, mayo y junio, si tienen la oportunidad de visitar una finca
de café, pues lo hagan porque es una experiencia hermosísima. Ok, entonces estas florecitas, ok, se van convirtiendo cada una en un granito de café. Ok, y durante 9 meses, fíjense aquí, 36 semanas, ¿verdad? Ella va creciendo poquito a poco, semana a semana, se va desarrollando y se va madurando, ¿ok? Cuando tiene su punto óptimo de maduración, es que está lista para ser cosechada. Estoy segura que muchos no sabían eso. Sí, bueno, vemos la semilla, perdón, la frutica del café o la cereza del café, así la llamamos. Adentro son 2 granitos, ¿ok? Y esto que ven así como brillantito es como una baba, que le llaman mucílago. Viene a ser como esa piel que recubre el mamón, pero en el mamón es más seca, aquí es mucho más babosita, ¿ok? Le llaman también miel, pero en términos técnicos, mucílago. Si viéramos o cortáramos esa semillita o esa baya o esa cereza por la mitad, pues vamos a ver distintas capas. Está el pericarpio, que es la capa más dura, ¿ok? Está el mesocarpio, que es lo que les estaba mencionando, que es como la baba, el mucílago. Luego tiene el endocarpio, que es una capita que se parece a la de maní en concha cuando quitamos la primera capa, esa segunda capita marrón. Es un poco más fibrosa y más dura. Y luego está lo que llamamos la endosperma, que es el grano de café per se. ¿Ok? Así se vería. Cuando entonces cultivamos, fíjense, vemos esta foto que a mí me da mucha tristeza, porque fíjense que hay granos amarillos, verdes, hojas, granos rojos, aquí atrás vemos ramas, ¿ok? Y eso es porque le aplicaron a esas plantas el ordeño o stripping, ¿ok? Eso es simplemente agarrar la rama y jalar todo lo que se venga ahí. Si hay pajaritos, niditos, arañas, lo que haya, pues lo tenemos aquí, ¿ok? Entonces, obviamente, eso va a afectar muchísimo, muchísimo el perfil de la taza. Luego tenemos el graneo o picking. Aquí en Venezuela, en las zonas de caficultoras le dicen el espiqueado. ¿Ok? Debemos tomar de la planta solo y únicamente los granos que estén en su punto óptimo de maduración. ¿Ok? Deben estar todos rojitos, así se deben ver. Y luego tenemos el mecánico, que por lo general esto se lo aplican o estas máquinas la utilizan para esas plantaciones de robusta que les dije o canéfora, en donde simplemente cultivan o cosechan el café para fines medicinales, cosméticos o para extraerle la cafeína. Entonces no les importa mucho si la planta se deteriora o no. Igual la planta robusta es bastante fuerte y se recupera muy rápido, ¿no? Pero fíjense cómo va deteriorando la planta, ¿no? Entonces, para un café arábica, este método no sirve. En los tipos de beneficios o post cosechas, después que cosechamos el café, que arrancamos granito a granito, así como en la novela La Señora Gaviota, que cantaba su canción, no sé si muchos la recuerden, muchos deben ser contemporáneos conmigo aquí. Están los beneficios más conocidos, el lavado, el semilavado o semiseco y el natural, ¿ok? Entonces, en el lavado recolectamos, despulpamos, cuando hablamos de despulpar es que le quitan esa primera capa de la cereza, lo que llaman cáscara, ¿ok? Luego lo llevan a unas grandes piscinas donde está en un periodo de tiempo determinado, entre unas 18 a unas 36 horas, depende de las condiciones en donde esté esa central de beneficio, para que afloje esa miel o mucílago que les mencioné. Luego entonces pasa como por unos surcos donde termina de soltarse esa baba y luego va a los patios de secado, ¿ok?
Luego de un periodo de tiempo determinado, depende igual de las condiciones eh, climáticas donde esté ese patio de secado, pues puede ser de 7 a 20 días, donde constantemente hay que estar moviendo el café para que el proceso de fermentación que esté sucediendo allí, pues sea uniforme, viene el almacenado. Con el semiseco, pues entonces recolectan, quitan la cáscara, pero no quitan el mucílago. Con esa misma miel o esa baba o ese mucílago lo llevan a, ya aquí no patios de secado, sino unas camas que llaman africanas, no lo pueden poner en el piso directamente, deben hacerlo, son como unas camas de esas de campaña militares, pero con una tela de malla, ¿ok? En donde va sucediendo también el proceso de secado y fermentación, obviamente, durante ese proceso. Depende de la incidencia de luz que tenga ese patio de secado, pues entonces vamos a obtener distintos resultados y distintos perfiles en taza. Y cuando llega el porcentaje de humedad establecido, que es un 11% aproximadamente, pues están listos para almacenarlo. En cualquiera de los tres procesos debe tener entre un 10,5 a un 11,5 de porcentaje de humedad, ¿ok? Y luego en el natural o seco simplemente recolectan, seleccionan que no hayan semillas, que no hayan cerezas, perdón, que estén descompuestas o algo, y las llevan directamente a patios de secado. Ahí pueden haber estado las diferencias entre las marcas que tú mencionabas, Loyola, ¿ok? Entre estos procesos. De repente uno era lavado y otro era natural, ¿ok? Estos son los patios de secado, fíjense, este es un café lavado y cada cierta cantidad de tiempo, pues deben hacerle este movimiento, ¿ok? Eso sucede muchas veces durante el día. En la noche es que no se hace porque el proceso de fermentación entra como un stand-by porque baja la temperatura. Pero durante el día esto deben hacerlo, imagínate, este señor de repente empezó aquí y cuando termine las dos columnas más de café que están aquí, debe volver a empezar a mover acá, ¿ok? Porque debe estar en constante movimiento para que el proceso de secado y de fermentación que sucede durante ese proceso sea uniforme. Luego aquí vemos un patio de secado de un café natural o seco, fíjense, cosecharon y en la misma cáscara pues hacen el proceso de fermentación y secado. Y luego está el honey, que vendría siendo este, así se vería ya con unos días de proceso. Estas manchas que ven aquí irregulares, pues precisamente son esa baba o ese mucílago que es rico en azúcares. Entonces, el perfil de taza de cada uno de estos procesos va a ser muy distinto, ¿ok? En este caso, en los lavados, vamos a tener un poco más de acidez, vamos a tener menos dulzor y vamos a tener un cuerpo no tan pesado en boca, muy distinto a lo que ocurriría con el café de beneficio seco, ¿ok? Porque dentro de esta cáscara, que es bastante dura, pues está los azúcares y todo eso se va quedando y se va procesando ahí dentro de ese grano. Entonces, este perfil podría tener más notas avinadas, alicoradas, como con cierto fermento, ¿ok? Y mucho más dulce, obviamente. La acidez aquí va a bajar. Y luego con el honey, pues tenemos un resultado bastante similar a el seco, pero con un poquito menos de cuerpo. Aunque aquí a veces se desarrollan los azúcares mucho mejor que en el beneficio seco. Cuando uno como profesional de café está en una cata y te ponen cafés de distintos beneficios, pues uno ya con el conocimiento pues y probando muchas tazas de café los puede identificar únicamente probándolos. El proceso de almacenado, pues les cuento, la cosecha es una vez al año, ¿ok? Cosechamos, ya entendimos que sembramos la matita, a los 3 años da su primera cosecha,
cosechamos todo lo de la temporada, lo que vamos a consumir en un año, lo cosechamos en el mismo tiempo, lo procesamos y lo vamos a almacenar, ¿ok? Es importante almacenarlo en estos sacos de fibras naturales, vegetales, que pueden ser fique o, siempre se me va el nombre, fique, bueno, esto tiene otro nombre, pero son esas fibras naturales que sacan de las plantas, ¿ok? Esto garantiza que el café siga respirando, ¿ok? Que no se humedezca. Esto debe estar en unas condiciones con control de humedad y temperatura en los almacenes, y a medida que vaya siendo la demanda, pues el café se va a ir tostando. En cuanto al tostado, pues para mí es uno de los eslabones más importantes de la cadena. El maestro tostador es el encargado de dejar ver todas esas cualidades de aroma y de sabor y todo ese trabajo que por tanto tiempo hicieron los caficultores cuidando la plantita, hicieron luego después los que cultivaron y hicieron los procesos post cosecha, ¿ok? Hay una nomenclatura muy usada en el mundo, ¿ok? Y es por color, ¿ok? Entonces, fíjense, los más claros lo van llamando cinnamon o light, luego los city y los full city son los niveles de tostados que más consumimos, ¿ok? Y luego vienen los oscuros. Ya cuando pasamos de estos niveles, pues estamos destruyendo y matando todo lo que tenía que darnos ese café. Entonces, cuando veamos un café que está muy tostado, es porque no le hicieron un buen proceso de cosecha, perdón, y luego un buen proceso de post cosecha, y va a tener muchos defectos. Ahí van a haber granos verdes, granos maduros, flores, cualquier cosa, perdón que se me pasó la lámina, y entonces le dan ese nivel de tostado tan fuerte como para opacar o esos defectos. Pero ¿qué pasa aquí? En el proceso de tostado hay dos reacciones muy importantes, que son el proceso de caramelización y la reacción de Maillard, que suceden en el tostado del grano, que van a desarrollar ese dulzor que podríamos conseguir en una taza de café. Entonces, si lo llevamos a estos niveles, pues nos va a pasar lo mismo que cuando hacemos un quesillo y se nos quema el caramelo, ¿ok? El sabor va a ser muy amargo. Entonces, yo les recomiendo que siempre que compren cafecito, por favor, no lo compren con unos niveles de tostado tan fuertes, sino más bien aquí City, Full City, ¿ok? Donde los granos no se vean brillantes, porque esos aceites que salieron del grano, cuando los vemos brillantes, primero que nos hacen daño, y segundo, pues hacen que ya el café no sepa igual y tenga algunas notas rancias o aceite viejo, ¿ok? Entonces es importante que no compren cafés que se vean muy oscuros, porque si están muy oscuros es precisamente porque no estuvieron bien trabajados. Y obviamente, para mí, si no fueron bien trabajados, pues están menospreciando el trabajo de ese caficultor. Vamos a hablar de algo que deben haber escuchado, que es el café especial, ¿ok? Los cafés especiales son esos cafés que tienen un cuidado particular desde que los sembramos hasta que llegan a nuestra taza, ¿ok? Cada parte es importante y cada parte tiene un cuidado especial. Nosotros como venezolanos y como la Venezuela que por mucho tiempo exportó café, en estos momentos no exportamos café, o durante un tiempo no hemos estado exportando café, cuando fuimos los segundos exportadores de café en el mundo, ¿okay? Ya no vamos a poder competir con cantidades como hacíamos antes, que exportábamos el excedente que quedaba de lo que consumíamos, después de lo que consumíamos los venezolanos, que siempre hemos sido unos altos consumidores de café, ¿ok? Entonces, ese café además debe tener componentes ecológicos, económicos y sociales, ¿ok? O sea, debe ser sustentable y deben ir a ser evaluados en mesas de catas por profesionales, en este caso de la Specialty Coffee Association o la Taza de la Excelencia. Y cuando les dan, los puntúan,
o los catan y los van analizando, pues les van dando una puntuación, ¿ok? Deben estar sobre los 80 puntos. Entonces en Venezuela estamos apostando por estos cafés de especialidad. Es normal que vean por ahí cafés gourmet, cafés diferenciados y tal y todo eso. Eso es el camino o el camino que estamos recorriendo para poder ser cafés de especialidad. Se está trabajando muchísimo, muchísimo en eso. Les comentaba aquí que creo que dejé algo por fuera. A ver, que se me pasó la lámina muy rápido. Les iba a hablar un poco sobre los perfiles de taza en los tostados. Cuando están muy, muy claros, van a ser muy ácidos, ¿ok? Demasiado ácidos, van a parecer como una limonada y deben haberlos probado también. Cuando están muy oscuros, como ya les dije, van a ser muy amargos. Y cuando están en el punto óptimo de tostado, pues entonces sí vamos a tener cafés con notas dulces, a caramelo, a papelón, con una acidez balanceada, con un amargor, pero que se siente, pero no invade. Entonces ahí es donde vamos a encontrar realmente un balance en taza, y son esas tazas de café que realmente uno siente que suben. Y dices, wow, este café sí me gusta, quiero otro, ¿ok? Es una de las partes fundamentales de eso, no quería dejarlo pasar. Luego, entonces, bueno, aquí está la Specialty Coffee Association, como les comentaba, y cuando uno se desarrolla como barista, pues entonces se han desarrollado un sinfín de competencias, ¿ok? Como es el caso del tostado, de la catación, de IBRIC, que es un método de preparación de café muy particular, del café combinado con licores, de arte latte, que son las figuritas en el arte latte, de barista como tal, ¿ok? Entonces, cada parte del proceso, como es tan importante, pues tiene una competencia para que, bueno, los que quieran ser los mejores del mundo, pues puedan demostrarlo en esas competencias que organiza, por supuesto, aquí está el World Coffee Events o junto, mejor dicho, la Specialty Coffee Association. ¿Qué es un café especial? Bueno, cuando ya vimos que son cafés que tienen ciertos cuidados, desde que lo siembran hasta que llega a la taza, pues siempre vamos a ver que tienen sellos de orgánico, de amigables con el ambiente, de amigables con las aves, de fair trade, de trato justo, cuando se le da un trato justo al caficultor, y por supuesto estos sellos importantes como los orgánicos, ¿ok? Eso les agrega valor. Ah, mira, aquí se me resbaló se me fue la lámina de Caldi, ya la vimos, la historia, no sé por qué esta lámina quedó aquí. El Papa Clemente. Vamos a refrescar aquí la información. Aquí está Mathieu Leclos, cuidando su matita de café. Aquí, bueno, está otra visual de dónde llegó el café, ¿ok? A la isla de Martinica, y por aquí es que baja y llega a Venezuela. Vamos a hacer este refresh. Y el primero que hace una reseña de cómo o de cuándo llega el café a Venezuela es el padre Joseph Gumilla, ¿ok? En 1730 él hace el primer registro en el Orinoco Ilustrado Defendido, Historia Natural, Civil y Geográfica de este gran río, mejor dicho, perdón, y escribe esto: el café, fruto tan apreciable, yo mismo hice la prueba, le sembré y creció, de modo que se vio ver aquella tierra muy a propósito para dar copiosas cosechas. Como les había mencionado anteriormente, pues efectivamente las condiciones que tenemos nosotros en nuestras tierras son maravillosas y han sido maravillosas para el café. Les cuento un poco de historia del café en Venezuela entonces. El café llega en 1730 y en 1783 llega a el Valle de Caracas, ¿ok? ¿Conocen esta casa? Es la estancia, ¿ok? Y esta casa estos son patios de secados de café, ¿ok? Aquí se cultivaba café en la zona caraqueña, eran muchas haciendas caficultoras,
Y se dice que uno de los mejores cafés del mundo, que le llaman café azul, ¿ok? Se daba aquí en los valles de Caracas. La primera taza se toma en el año de 1786. En el Country Club hay una placa que recuerda este momento, y en ese momento se reunieron los padres Sojo, Blandín, y se me fue el otro nombre ahorita, me dio un lapsus mental, que son las tres calles famosas en Altamira. Ok, se me fue, disculpen, cuando me lo recuerde se los digo. Y ellos se reunieron, hicieron una gran fiesta para tomarse las primeras tazas de café en Caracas. Eso es una historia muy bonita que les recomiendo que lean, que escribió o está en las crónicas de Aristides Rojas, ¿ok? Él hace cuenta toda esta historia, y cada uno de ellos y de los que estuvieron presentes dieron unas palabras maravillosas, cada uno desde su punto de vista, ¿ok? Uno era religioso, el otro era padre de familia, y el otro era empresario. Yo les recomiendo que lean esa historia, porque después de esto que les he compartido el día de hoy, que realmente es muy poco para el tiempo que tuvimos, ¿ok? Pues es algo que le agrega valor a cada taza de café, ¿ok? Con esto creo que llegamos al final. Como ya les comenté, nosotros fuimos grandes exportadores de café antes de que llegara el petróleo. En el año de 1919 tocamos tope máximo de exportación, como les dije, exportando solo el excedente, y fíjense qué cantidad de kilos de café producíamos y exportábamos, y de la mejor calidad. El café venezolano es uno de los cafés más extrañados en el mercado mundial. Y les dejo eso ahí para reflexión. Ahí tienen mis redes sociales y bueno, ya estoy lista para las preguntas. Que son muchas. Mucha Bueno, profesora, la información, verdad mucha que información. no, muchas preguntas. Ahora es que salen las preguntas. Bueno, antes que nada quiero Vale. agradecerle de verdad, por la compañía que nos hizo la tarde de hoy, toda la explicación que nos hizo. Yo creo que el café es uno de los elementos, bueno, como que siempre se menciona, pues parte de la vida Ujú. diaria del venezolano. Yo me imagino que muchas partes del mundo también lo considerarán así. Pero Venezuela, por lo que usted comentó, su tradición cacaotera y cafetera siempre ha sido parte primero de la economía y luego, bueno, de la vida diaria. Ujú. Le voy a pasar a leer algunas preguntas que tiene por acá. Vale, Eh, chévere. Hola, Vicente. Vicente nunca me abandona, vale. Hola, ¿cómo estás? Bien, Saludos a un todos. abrazo. Un abrazo. Saludos, buenas tardes. Vicente es Eh, caficultor y está haciendo un trabajo extraordinario por el café en Venezuela. Buenísimo, Gracias, bueno, gracias. qué bueno y felicitaciones y gracias. Por acá decía Marinur Gómez, Dios bendiga a Gabriel Mathieu de Clue porque llegó con la matica. Sí, Muy señor. importante. El pobre hombre Estaba pasó la de todo. pregunta, sí, la pregunta de Loyola, lo del café que llegaba primero a Colombia y luego a Venezuela, ya Ujú. nos respondió que los Sí, colombianos nos deben el sí. grano. Ujú. También comenta Marinur que los colombianos nos deben las arepas y el cafecito. Bueno, el tema de las arepas es distinto, porque al final las arepas que se comen allá son muy distintas a la de acá, y todo eso, todas esas costumbres, igual que el guayoyo o el café que nosotros llamamos guayoyo, que ellos llaman colado, todo eso vino de allá, de España y de Europa. ¿Ok? Esas son tradiciones de allá que vinieron con ellos para acá, y nosotros cada quien las fue adaptando a sus condiciones. ¿Ok? Si nos podemos estudiar historia de la gastronomía, pues, pero es Mm, muy complejo. tenemos toda la línea. Cada Pregunta por una tiene su aquí, encanto para mí. Ujú. sí. Pregunta Tairuma Garay, en cuanto a la calidad de la semilla, ¿la de Venezuela fue igual a la de Colombia en sus inicios? Mira,
la calidad de la semilla viene con los cuidados que le demos. Sí, Venezuela, y bueno, lo puede corroborar Vicente, que también tiene años ahí trabajando con el café en la tierra, pues nosotros estuvimos por una época, como era uno de los rubros más importantes en la economía del país, pues se le daban los cuidados y los tratos adecuados. ¿Ok? Con, bueno, la llegada de las nuevas políticas, pues el sector caficultor ha sido muy maltratado. Entonces, lamentándolo mucho, eso se ha ido viendo en la calidad del café. Entonces, el café colombiano, pues, es su principal rubro de la economía, ¿ok? Y ellos desde que nacen hasta que se mueren están aprendiendo de café y todos los niños saben cómo tratar el café y tal. Nosotros no tenemos esa cultura, lamentándolo mucho. De hecho, con las malas políticas, pues lamentándolo mucho, esas generaciones se han ido perdiendo. Entonces ha ido desmejorando la calidad. Por eso, bueno, junto a Vicente y junto con otras asociaciones más hemos estado trabajando por recuperar y educar nuevamente a todo venezolano que le guste el café, porque si nosotros replicamos toda esta información, pues la gente le va a agarrar amor nuevamente y el café puede ser nuevamente una de nuestras potencias para activar la economía. ¿Ok? Entonces va más con el trato, ¿ok? Pero no es que una sea mejor que la otra. Como hablaba, cada una tiene sus características muy particulares. Entonces, el café colombiano lo llaman suave colombiano y tiene unas notas muy distintas a nuestro café, que además nadie en el mundo compite con el aroma del café venezolano. El café venezolano tiene unas características muy particulares y una de ellas, y que marcan la diferencia, es el aroma, ¿ok? Y es por nuestra ubicación geográfica y la calidad de nuestras tierras, ¿ok? Nosotros no tenemos suelos volcánicos. Oye, Entonces no podríamos excelente decir que saber uno es eso. mejor que otro, sino que cada uno tiene sus características, ¿ok? Que debemos aprender a trabajarlo mejor, sí. Ajá. Excelente. Por acá nos Quedó dice el profesor respondida Gustavo tu pregunta, Maes. Tairuma. Ujú. Sí. Nada como un profiterol de café. ¿Cuál es la política gubernamental de producción y comercialización de café en Venezuela y por qué es tan costoso el café en Venezuela? Repíteme que perdí el audio, por favor. Ok, la primera. ¿Cuál Ujú. es la política gubernamental de producción y comercialización de café en Venezuela? Y la segunda, ¿por qué es tan costoso el café en Venezuela? El café no es costoso solo en Venezuela. El café, bueno, ya entendimos todo el proceso que pasa, ¿ok? Desde que lo sembramos hasta que llega a nuestra taza. Entonces, no debería de ser un producto regulado, jamás. Y por supuesto, pues algunos cafés son más costosos que otros por el cuidado y los tratos que le tienen que dar, ¿ok? La otra pregunta sí te la voy a deber porque eso todavía es como muy, eso es otra tela que Ciencia cortar. ficción. Eso sería una clase aparte, ¿verdad, Vicente? Totalmente, eso es toda una Bueno, profundidad. Ni nosotros todo sabemos, o un sea, tema. queremos entenderlo. Pero el café no debe ser barato, tampoco costoso. En este momento es un poco más costoso porque precisamente pues no estamos produciendo tanto café como antes y la demanda del café venezolano, pues el venezolano toma muchísimo café. ¿Cuánto café se toman ustedes al día? Menos de 2 tazas no se toman. Uy, Entonces, si nos bueno, ponemos a sacar la cuenta, son entre 5 y 7 kilos per cápita al año. Entonces, imagínate toda la cantidad de café que debemos producir. sí, Entonces, sí, a veces ahorita, en este momento, estamos pasando por un proceso de escasez de café. Entonces va a subir mucho más. muy interesante. Por acá Ujú. dice Marinur, interesante todo, una consulta, ¿qué es café? Veo que el logo de la escuela de café, pero ¿qué hacen específicamente? Escuela Eh, del café. Nosotros nos dedicamos a promover la cultura del café desde la semilla a la taza. Lo que pasa es que creo que se conectó tarde. sí, sí, En exacto. la escuela, además de enseñar sobre el oficio del barismo,
nos enfocamos en todas las áreas que abarca el café. Como ya vieron, pues está la parte del cultivo, está la parte del tostado, está la parte de los beneficios, está la parte de la preparación, luego está la parte de la comercialización, que no la hemos tocado. ¿Ok? Entonces, en cada una de esas áreas, pues tenemos educación. El barista es el especialista en preparar bebidas a base de café y nosotros consideramos importante que no solo debemos educar al que quiere desarrollarse en este oficio o como caficultor o como asesor o tal y qué sé yo, sino que también nos debemos enfocar en el consumidor. Entonces, además de eso, tenemos cursos enfocados para el amante de café, el que quiere simplemente aprender más, tener más cultura general sobre el café. A eso nos dedicamos. Gracias. Por acá pregunta Loyola, con toda la diáspora venezolana, ¿cuál es la situación actual de la mano de obra para la cosecha de café en Venezuela? Vicente, ¿puedes responder esa pregunta? Bueno, buenas tardes. Bueno, disculpe que me Buenas conecté tardes. un poquito tarde. Bueno, mira, yo te voy a Vicente es la decir, persona apropiada para responder eso. No, excelente, buenísimo que está con nosotros. bueno, buenas tardes. Mira, bueno, es como todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo dijo la encuesta de esta de COVID, que realmente la gente joven se ha ido en todos los sectores, en todas las ciudades. Pero parece mentira, cuando fue evolucionando esa diáspora hacia niveles socioeconómicos, primero se fueron la gente más capacitada, la clase media, y después se fueron yendo como los más pobres. En ese primer lote de la gente más pobre se fue mucha gente del campo, porque no solamente es el sector café, el sector agrícola. Y se fue la gente joven. Debe decirle que el caficultor, la edad promedio en el mundo es de 58 años. En Venezuela es un poco más de 60 años. Pero se fue casi toda la generación de relevo. O sea, básicamente te estoy hablando que lo que queda es gente de 60 años para arriba. Y ese es un trabajo muy duro porque es un trabajo que es a mano, y donde tienes que recoger unos cestos de café, que ese cesto solamente pesa 15 kilos promedio, Sí, en, la empi- petaca. en laderas muy empinadas. Ujú. Sí, y entonces la gente se ha ido, cuesta mucho para conseguir gente. Uno de los temas ahorita que más la gente me informa es, bueno, el problema de la gasolina y que cuando consiguen, no consiguen gente para trabajar en el campo. Y hay algo que, para resumirlo, para que entiendan este tipo de mano de obra. Uno pasó por la universidad y se graduó en 5 o 6 años. Parece mentira, mira, un recolector de café o un agricultor en general dura toda una vida para aprender. Recoger el café, como Yanina lo ha explicado, se procesa, eso tiene una cultura que es de décadas. O sea, yo soy caficultor porque fue mi papá, porque fue mi abuelo, y uno puede mejorar, que si en finanzas, que en algún aspecto de esto, pero eso es lo difícil y tal vez también eso va a ser una de las cosas porque el café cada vez se vuelve costoso, que no es que es costoso, sino que no tenemos plata para comprarlo. Ujú. Nuestro poder adquisitivo cayó mucho. Exacto. Pero para resumirlo, mira, yo tengo obreros que se me han ido en la finca que no conocen Caracas y ellos ya conocen Bogotá, Quito, han llegado hasta el Perú, inclusive hasta Chile y no conocen la ciudad de Venezuela porque tuvieron que emigrar. Eso es todo. Gracias. Wow, Sí, y gracias. no, mejor que él no le podía responder nadie porque él lo vive día a día. Sí, Hubo una época en nuestra historia que los colombianos venían a ofrecernos su mano de obra para esas épocas de cosecha, ¿ok? Así es, Porque se así les es. pagaba muy, muy, muy bien. Entonces, ahora eso no sucede, por eso entonces ha desmejorado mucho la calidad del café venezolano, es precisamente porque ya no podemos entonces estar, no podemos pasar 2 o 3 veces o 4 veces por la planta, solo agarrar los granos maduros, sino que contratamos a una persona para que nos haga la cosecha de una vez. También, bueno, hablando con muchos caficultores, hay un tema de robos, en las noches se les meten en las fincas y les roban la cosecha, ¿ok? Para luego llevarlas a otros países,
Entonces, el tema es bastante álgido, pues aquí debemos empezar desde cero prácticamente, ¿verdad, Vicente? Entonces, bueno, lo bueno es que hay Sí, así gente que es. lo quiere hacer, lo quiere hacer y lo queremos hacer y vamos a lograr que el café venezolano recupere ese sitial de honor que tuvo durante tanto, tanto tiempo. Por ahí hay unas preguntas interesantes. ¿Cuáles son las otras? A ver, profesor. Sí, sí. Ya conociendo, pregunta Malinor, ya conociendo todo el proceso del café, ¿en qué parte del proceso es más interesante participar como emprendedor? ¿Hay parte del proceso que se puede explotar en este momento? Aguas arriba, Bueno, aguas abajo, vamos a sembrar, vamos a poner mira, cafetería. eso depende de ti, porque realmente, mira, mi plan de retiro es tener una finca de café. O sea, yo aprendí preparando café y preparo cafés que, bueno, la gente siempre dice, es que tu café sabe diferente. Y es bueno porque manejo la técnica, el conocimiento y tal, pero cuando voy a una finca de café, pues ese trabajo me apasiona. Entonces, yo creo que ya es cuestión de que tú evalúes y vayas haciendo o vayas viendo pequeñas actividades como esta, en este momento 2.0, pues en la Escuela de Café, síganos, @escafé_be. Todo el tiempo estamos ofreciendo actividades relacionadas con todas las áreas para que precisamente descubras con cuál te enganchas más y en cuál te quieres desarrollar. Buenísimo. Ujú. Por acá pregunta Tairuma nuevamente. Una pregunta, ¿durante el tostado se le combina con otro componente? ¿Cómo y dónde entrenar para barista? O entrenarse. Bueno, bueno, en la escuela del café, obviamente, en Escafé. No, nunca debes mezclar el café con otros componentes u otros ingredientes al momento del tostado. Hay un café que hacen así, que se llama torrefacto, y es esos cafés que a veces conseguimos que sí, con aromas a vainillas, o dice que saben a avellanas, o con notas a chocolate, pero esos son cafés que procesaron mal, que a veces son defectos, que quieren botar, y simplemente al momento del tostado los combinan con otros ingredientes para que no sepan tan mal. Más bien un No disfraz compres esos entonces. cafés, son malos, muy malos. Ok, gracias, dice. Ujú, Excelente, díselo yo, apasionante el tema. ujú, Lior gracias, Guevara le da las gracias por la ponencia, muy interesante cada dato. gracias. La profesora Jennifer García, cultura, historia, economía, arte. Qué bonito, muchas gracias. Ujú, gracias. No, díselo yo, existen tierras que han quedado solas por la recesión económica. Para esta realidad, existen organizaciones en Venezuela que impulsan, asesoren en proyectos de la siembra de café. Estamos trabajando en eso, sí, ¿verdad, Vicente? Vicente es parte de ese equipo. Ya pronto Sí. sabrán de nosotros. Sigan nuestras redes, que vienen cosas buenas para el café venezolano. Qué bueno. Acá dice Tairuma nuevamente, Gracias, Andrea. gracias, gracias por Ujú, la respuesta. Y sí, debemos mirar a la tierra y el cultivo de café hasta la taza, es fuente de empleo y activaría la economía. así es. Es una Lior, fuente de empleo maravillosa, porque en cada eslabón de la cadena, pues hay muchos involucrados. dice Lior Guevara, ¿qué opinión le merece el Copi Iwak El o Copi café de Luwak, civeta? el Copi Luwak, Luwak. Mira, te ok. cuento. Yo no lo quiero ni un poquito. Es uno de los cafés más caros del mundo y no tiene un porqué. En algún momento, cuando se hizo famoso y realmente se hizo famoso por esta película de Morgan Freeman y Jack Nicholson, ¿ok? Fue cuando realmente se empezó a hablar del Kopi Luwak como tal. Ese café, ese animalito, la civeta, en alguna parte de Indonesia se lo come de manera natural, es parte de su dieta diaria, ¿ok? Él se lo come, se chupa lo dulcito y tal, y luego lo defeca, ¿ok? El grano de café sale completo porque es muy duro para él, para digerirlo, y a alguien se le ocurrió lavar esas heces, esa granola de heces, y procesarlo, tostarlo y venderlo como un café exótico, ¿ok?
En algún momento fue así, era exótico, pero lamentándolo mucho, ahora esos animales están pasando por un proceso de maltrato animal. Hay videos de PETA y de estas asociaciones que protegen a los animales, véanlas para que vean. Yo nunca quiero probar un Coffee Luwak, porque realmente hay un tema de maltrato animal y es un tema terrible. Y entonces es más caro que un caficultor siembra de rodillas, que trabaja todo el tiempo, que cosecha como debe cosechar. No me parece justo tampoco. Y es más famoso por exótico, o por decir, "Ah, es que me tomé un Copiluac", ¿ok? Que por bueno. Cuando lo llevan a mesas de catación es un café meramente comercial que no tiene muchas cosas que ofrecer. Hay gente incluso que está haciendo esto con elefantes, ¿ok? Lo llaman café marfil, es el mismo caso, ¿ok? El café no forma parte de la dieta del elefante, pero dijeron, oye, si en el Copiluac sacamos un kilo por civeta, en un elefante sacamos 35 kilos, ¿no? De un Industrializarlo. estómago. Entonces, sí, ese lo comercializan solamente en una cadena de hoteles muy famosa en Nueva York, pero también hay un tema de maltrato animal, pues, okay. No. Entonces, mi opinión es que, discúlpeme la expresión, es un café de mierda, literalmente, y no lo deben probar. Sí, tal cual, literal. Se le Eh, salió el estilo de la coffee teacher, pero es así. Loyola da las gracias, el profesor Gustavo May también. Hoy conocí un poco más sobre el café, lo apreciaré más. Andrea Rodríguez, excelente, profe Yanina, un saludo. Profe, ¿cómo Igual, piensa que Andrea, será gracias la, por siempre apoyarme en todo lo que hago, igual que Vicente. Ellos siempre están en todo lo que yo hago. cómo piensa que será la evolución del café en Venezuela en los años próximos? Bueno, yo le veo un buen futuro. Yo le veo un buen futuro porque vemos muchísimas personas que lo amamos, que lo trabajamos desde el corazón y la pasión y no solo desde lo que es el ganar dinero. Y le veo mucho futuro. El café venezolano a mediano plazo va a estar en las mejores cafeterías del mundo y se va a cotizar en la bolsa de Nueva York como uno de los mejores cafés del mundo. Yo le veo muy buen futuro al café venezolano. Que así sea. Amén. Isaí Bustos, buenísima la ponencia de hoy. Andrea Gracias. dice, numeral Team Coffee Teacher. Qué bueno. Sí. Ella es su grupo. Gracias. Yo, Ah, bueno, sí. aprovechando que ya no veo más preguntas, me va a tomar la libertad de hacerle algunas preguntitas. Primero, Sí. me llama la atención por qué la mayoría de los fabricantes de máquinas de café son italianos, si no todas. Yo, Bueno, la verdad que no he visto máquinas de otro país, todas son. Bueno, fíjate que las máquinas de café nacen en Italia. Antes del año 1900 había un empresario llamado Moriondo que tenía una metalurgia y le estresaba un poco el tema de ese coffee break que tienen los europeos y en donde tomaban café. Entonces él, para poder acelerar el proceso, se inventó una máquina de café, un Okay. italiano. En 1901, con la llegada de la revolución industrial, es Luigi Bezzera que patenta esta máquina con unas mejoras. Y por eso la mayoría de las máquinas son italianas, porque realmente la máquina de café expreso nació ahí. Interesante. Ujú. Este, Esas son clases muy largas, por eso le digo, cuando me dijeron no, una hora, yo pero, que, ¡ay, de qué hablo! pero súper interesante porque en Italia ni Ujú. siquiera se produce, entonces no es algo que Exacto. han debido procesar como parte de la cadena de Ujú. producción, ¿no? Sí. Otra pregunta, yo me he fijado que el café árabe no se cuela, sino simplemente Ujú. se hierve y se toma. Así es. ¿Eso por Ujú. qué? Bueno, te cuento que ese ritual de preparación de café es muy de la expansión del café como bebida, ¿ok? No solo se prepara así, no solo lo preparan así los árabes, sino que también en África hay un ritual que se llama yevana, que es muy similar. Entonces ellos muelen el café muy fino,
lo llevan hierven el agua donde colocan azúcar, los árabes, colocan el café, una cucharadita por taza, a veces le colocan cardamomo y como el café está molido tan finito, lo que hacen es llevarlo a ebullición 3 veces. Él luego precipita, se va hacia el fondo y cuando sirves, pues quedan muy pocos residuos en la taza, ¿ok? Pero eso es un ritual que además es patrimonio de la UNESCO, ¿ok? Es un patrimonio de la humanidad. Y hay una competencia de café precisamente enfocada en ese. Entonces se infusiona y se sirve de una vez. Y la yevana es igual, solo que es en una jarra muy particular también. Las mujeres africanas lo muelen con una piedra mientras cantan unos cantos bellísimos. Es maravilloso ver eso. Y luego entonces lo colocan en una jarra con un pico muy alto, un cuello muy alto. También lo llevan a ebullición y cuando lo sirven, el café queda en el fondo. Eso es un método de preparación. Qué Sí. interesante, la verdad que, bueno, hay cantidad y cantidad de cosas. Otra Sí. curiosidad que de Sí. Colombia, yo tuve la oportunidad de probar algo como el ping-pong, y tenía café adentro, café cubierto con chocolate. No sé Sí, si lo has visto aquí alguna se vez. consigue también. La gente de 1919 de Coffee Company tiene unos granos de café bañados con chocolate deliciosos, una combinación de los dioses. Divino, divino. Ujú. No, y bueno, y una curiosidad también que yo particularmente hace como más de 20 años creo que aprendí a tomar café sin azúcar. Yo creo que es la mejor manera. Todo el mundo me queda viendo extraño porque ¿por qué me tomo eso así? Pero yo creo que es la manera de agarrarle bien el sabor. Pues el azúcar yo creo que lo pone Claro. melado, no sé. Tú no le echas café, No sé que si lo... digo, tú no le echas azúcar a un vino, ¿verdad? Exacto. Entonces, a un café Exactamente. tampoco deberíamos de colocarle azúcar y bueno, hay una frase que por ahí la gente siempre me atribuye, que yo digo que un buen café no necesita azúcar y un mal café no se la merece. Entonces, si realmente Exactamente. queremos apreciar todo ese trabajo del que les hablé durante 1 hora y media aproximadamente, pues es absurdo que le coloquemos azúcar, ¿ok? Ay, que Debemos bueno, al saber, fin alguien te debemos saber apoya. disfrutarlo, ¿no? Siempre yo tomo un café sin azúcar. Y es algo que llama mucho la atención, porque cuando la gente llega a la escuela o a mi casa o a la cafetería y me pide un café y me pide azúcar, yo siempre los invito a que lo prueben sin azúcar, ¿no? Entonces la gente, no vale, es que yo le pongo mucha azúcar al café, mucha. Yo, pero oye, pruébalo. Entonces la gente lo prueba y dice, Yo pero creo, está dulce, pero ¿por qué está dulce? Pero bueno, si es un buen café, una buena materia prima, lo preparas bien, y cuando estás mezclado con leche, también vaporizas la leche de la manera correcta, pues desarrolla sus azúcares y no necesitas ponerle azúcar. Además, que así es como tiene beneficios para la salud. Si le pones azúcar, en algún momento el gastroenterólogo te va a decir, no tomes más café. es que esa cuenta, precisamente yo creo que fue por eso, yo saqué la cuenta, si a cada café que yo me tomo al día, póngale 8 o 10 cafés que me tomo al día, le voy a poner 5 gramos de azúcar, entonces imagínese comerse 50 gramos de azúcar así, O sea, nada es más por absurdo. un día, es una locura. Ujú. A los Bueno, niños deberíamos de darle café sin azúcar y no Coca-Cola. Que es no me oiga correcto. Coca-Cola, pero no deberíamos de darle tanto Por dulce. acá, bueno, hubo dos comentarios más acá, Loyola dice que sí sin azúcar, sí me anoto. Ok. Cruz Picón dice que no puede, que hay gustos y colores, definitivamente. Y Lior Guevara nos pregunta, ¿cuál es el estado en Venezuela que apunta a la transformación que queremos ver en cuanto a producción y calidad? Gracias nuevamente. Bueno, yo creo que todos los estados que desarrollan la caficultura en el país, porque cada uno tiene una particularidad y un perfil de sabor distinto. Entonces, bueno, principalmente los estados andinos, pues Mérida y Táchira, pues siempre han llevado como la batuta, ¿no? Trujillo también. Trujillo.
Sí. Y también, pues, Miranda, Aragua, están haciéndose unos trabajos maravillosos. Así que yo creo que, no, ¿verdad, Vicente? No podríamos decir que un estado u otro se va a llevar la batuta. Estamos trabajando para que todos tengan los mismos beneficios. Sí, así es. Lo que pasa es que, claro, Buenísimo. hay estados Ujú, que el volumen de la producción sí es mayor que otro. En este caso son ujú. Portuguesa y Lara, tal vez ellos Así tienen el es. 60%. Pero en todos los Ujú, estados hay como una renovación, que es lo que trata de transmitir Janina. Hay un cambio, porque es que Venezuela no hace mucho, toda Venezuela tenía un excelente café. Pero bueno, ujú. estas cosas que han pasado, el país como se ha destruido, ha cambiado muchas cosas, pero lo que queremos es que cuando vuelva con una visión diferente. ¿Ok? Exacto. Y Portugués y Lara ahorita porque creo que han sido los estados menos afectados en cuanto a producción. Pero si nos ponemos a ver fincas que hay inactivas ahorita, si las ponemos a producir, por eso decía que bueno, estamos apostando por todo, por toda la zona, porque hay muchas fincas inactivas, ¿verdad, Vicente? Ahorita, que queremos Sí, activar, sí, pues. bueno, Ujú, muchísimas, muchísimas. Puedo decir que más del Qué 60% de las bueno, fincas están que inactivas. sí, ujú. ojalá ese sea el futuro de sustituyente del petróleo. Por acá dice Isai Busto, dos respuestas o dos comentarios más. A mí también me gusta el café sin azúcar, es delicioso. Y Marino pregunta un detallito que yo creo que siempre ha sido como un tabú, ¿no? ¿En serio los Ujú. niños pueden tomar café? A los míos les encanta, pero Claro, con azúcar. obviamente que sí, es mucho más saludable que le des café que una bebida gaseosa. La bebida gaseosa tiene Imagínate. cafeína procesada químicamente, le colocan demasiada azúcar, ¿ok? Y tiene muchos ingredientes químicos que Químico. dañan al niño. Un café viene de la tierra, si lo preparas bien, pues tiene su dulzor. Bueno, si es niño le puedes poner un poquito de azúcar, pero nunca va a ser la cantidad de azúcar que ingiere cuando ingiere una gaseosa. Y después está el tema de los químicos. El café cuando lo procesan no tiene ningún químico, entonces es Ujú. mejor, es un tabú ridículo eso. O sea, tienen que darle café Sí. a los niños, desde chiquiticos, en el tetero hay que darle café. Mi hijo no toma café, por Tetero cierto. café, Si me, si me tetero café con permite, si me leche. permite, si me permite declarar, para darles un ejemplo de eso de los niños. Ujú, Brasil, que es el principal productor de café del mundo, eh, él hizo un programa. Ellos se dieron cuenta que el brasileño no tomaba el café como en cantidades normales, debería ser superior, pues. Y ellos ujú, hicieron un estudio. De hecho, en los comedores escolares dan café a los niños. Pero no solamente fue darle el café, sino estudiar si era beneficioso o no. Hay un ujú, estudio que duró 14 años y hay cosas muy interesantes que yo le estudio, porque después el estudio duró 14 años y lo siguieron prolongando. ujú. Y ellos lograron demostrar que la mayoría de los niños que tomaban café nunca se volvieron adictos a las drogas. Eh, hay Wow, qué una, interesante. hay una, hay una página, hay unas cosas de café que a Janina les ha mencionado. Incluso hay una universidad en Estados Unidos que se llama la Universidad de Vanderbilt y ella se dedica a todo lo que es el tema de estudios de café. Entonces el Muy café, bien, yo. ajeno a lo que uno piensa, que si es malo para la salud, bueno, hay una serie de cosas, previene la diabetes, los radicales libres, es muy bueno para la vejez porque no deja que los radicales libres anden en el cuerpo. Pero en los niños, inclusive hay cuñas, bueno, ya ahorita no las hay, en Brasil hubo cuñas, porque el café tiene unos efectos familiares, la gente de la familia se une Ujú, alrededor del café, o sea que también tiene cosas sí. psicológicas que ayudan. Ujú. Y hoy en día tú vas a cualquier escuela y a todos los niños le dan, sea negrito o con leche. ¿Okay? Sí, ¿no? Y además el rendimiento escolar también ha visto mejoras con esos estudios. Así es. Es como en la universidad los chamos toman café o los jóvenes toman café para mantenerse despiertos y Para rendir más. mantenerse despierto. Es saber a qué hora dárselos también, ¿no? Porque hay personas Sí. que son muy sensibles a la cafeína y otras que no. Pero muy a propósito de lo que decía Vicente, que me parece interesantísimo ese estudio, pues
además que está muy ligado a las emociones, que ya lo hablábamos desde el principio, a todo lo que es la familia, pues el ser humano pasa por distintos niveles de ansiedad durante su crecimiento, ¿no? Entonces, si tiene a un componente como el café, que tal vez te puede venir a llenar ese vacío o esas confusiones, o te activa, o te hace ver la vida de otra manera, pues obviamente no caes en drogas ni de esas cosas, pues. Me parece interesante, me gusta eso. No había leído el estudio a ese nivel, sí he leído sobre varios beneficios que hay para los jóvenes del café y los niños. Hay muchos estudios, muchísimos, de hecho de la Organización Mundial de la Salud y todo. Qué bueno, bueno, Ujú, tenemos ya temas para investigar. Por acá ujú. dice Loyola también, de niña en los cumpleaños la torta se comía con café, nada de refresco. Muy Muy bien, qué interesante. rico. Exacto. Sí. Bueno, profe Yanina, de verdad que no tengo cómo agradecerle de verdad el tiempo que nos ha dedicado la tarde, bien, bien interesante. Esperaría que nos acompañe en un futuro también para ir metiéndonos más en el área. Pues yo creo que hay muchísima Ujú, gente que está interesada en conocer claro. acerca del café y del Ujú, barismo como oficio. Yo creo que independientemente de lo que haga la persona, así como hay catadores de vino, está el ujú. barista que conoce el café de una manera integral y es una profesión inclusive que yo creo que pudiera desarrollar cualquier persona independientemente de su oficio Así es. en un futuro. Ujú. Entonces, bueno, quiero darle las gracias también al amigo Vicente Pérez que nos acompañó también y nos aclaró bastante cosas desde la experiencia directa, que es también un punto de vista bien interesante, a los Claro. profesores que nos acompañaron, a todos los compañeros que nos acompañaron la tarde de hoy. Y bueno, Transbordo Virtual queda abierta a la plataforma, profesora, cuando guste, nos comunicamos y damos otra Claro, sí, sesión sí. súper interesante que ya tendré una cantidad de preguntas para ese momento también. Me Entonces, encantaría, cuando quieran, ustedes me dicen qué disponibilidad tienen, lo estudiamos y si de verdad les interesa el tema, pues no, hay no, muchísimo más que aprender. por supuesto. Por aquí tiene un espectador. No Qué sé si bueno, vendrá más gente, gracias. pero yo seguro que estoy ahí. Bueno, Muchas entonces gracias. quiero agradecerle, dar las gracias a todos. Recuerden que hay una evaluación por allí que agradecemos llenar para contribuir a mejorar un poco siempre la actividad. Esa nos da un feedback acerca del tema, cómo estuvo y qué otras cosas queríamos ahondar en el tema que tratamos la tarde de hoy. Entonces, Sí. bueno, un millón de gracias a todos. Dejamos hasta acá la sesión y bueno, nos veremos el próximo viernes. Tenemos un tema de coaching. Está invitada también. Ay, Cuando muchas guste, yo gracias, sí. ya usted está en la lista. Ya le voy a mandar la invitación siempre a nuestras Gracias, gracias. sesiones. Bueno, Muchas gracias. agradecido entonces y estamos en contacto. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a Gracias a cerrar. ustedes de verdad por el espacio. Vicente, Andrea, gracias por estar Hasta ahí. luego. Marinur, Encantado. Jennifer, Loyola, Isai, Cruz, estos nombres tan raros, son puro cacique, ¿ah? Y bueno.